Las leyendas y los mitos son esenciales para entender el universo de Pokémon. Desde su creación hasta las leyendas reales que escuchábamos de niños, en este iceberg desenterraremos las muchas historias de la franquicia de Pokémon. Bienvenidos al iceberg de leyendas y mitos de Pokémon. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Mew hizo a Pokémon grande. Rojo y Verde debutaron en Japón en 1996 con 150 Pokémon para capturar, o eso es lo que la gente pensó al principio. Este concepto cambió cuando se extendieron los rumores sobre un Pokémon secreto, un Pokémon del que ni siquiera Nintendo tenía conocimiento. Mew se programó en el juego una vez finalizado el proceso de depuración, algo que normalmente no se aconseja en el desarrollo de videojuegos, pero este arriesgado movimiento convirtió a Pokémon en lo que es hoy, y la razón por la que salió de Japón. Cuando los jugadores japoneses empezaron a informar de la existencia de un Pokémon secreto descubierto a través de glitches, los rumores se extendieron como la pólvora, haciendo que las ventas del juego se dispararan en cuestión de semanas e impulsando su localización para un lanzamiento internacional. Si no hubiera habido espacio suficiente para un Pokémon más, y si Shigeki Morimoto no hubiera decidido incluir al evasivo Mew, el destino de Pokémon podría haberse quedado confinado a Japón. Mew bajo el camión. Imagina una criatura ancestral de la que se dice que es el antepasado de todos los Pokémon, un ser venerado como un dios por civilizaciones perdidas y olvidadas. Se dice que su poder invoca terremotos, enciende llamas, desata mares tóxicos y ejecuta todos los movimientos conocidos por cualquier Pokémon existente. Con esto en mente, ¿dónde podría habitar una entidad tan mítica y evasiva? ¿Bajo un antiguo lago congelado? ¿En las profundidades inexploradas del océano? ¿En la cima del pico más alto del mundo? ¿O quizá escondido en algún rincón lejano de la galaxia? ¿O tal vez, solo tal vez, bajo un camión? Como muchos de ustedes saben, hay un singular sprite de un camión al este del Santa Ana, una zona inaccesible en circunstancias normales. Una vez descubierto, empezaron a circular rumores de que este camión era el escondite de Mew. Algunos especularon que con el uso de la MO Fuerza se podía mover el camión y revelaría al mítico Pokémon. Game Freak ha reconocido este mito que ya forma parte de la cultura de Pokémon. De hecho, se pueden encontrar sutiles guiños a este legendario rumor en los remakes de la primera generación, con objetos colocados cerca del camión como homenaje a uno de los mitos más icónicos en la historia de los videojuegos. Pokémon Insecto Legendario. El tipo insecto era el único que podría haber derrotado a los Pokémon psíquicos, si hubiera tenido movimientos decentes. Teniendo en cuenta que solo puedo pensar en disparo de mora y doble ataque, no me extraña que fuera terrible. No solo eso, sino que incluso después de casi 30 años, ni un solo Pokémon legendario que no sea mítico ha recibido el tipo insecto. Es cierto que Arceus y Silvally pueden sostener objetos para convertirse en tipo insecto, pero estamos hablando de Pokémon que no necesitan nada más. Y sí, puede considerarse a Genesect como un Pokémon mítico, pero me refiero a Pokémon legendarios en la categoría en la que Articuno o Lugia se encuentran. ¿Tomarán en consideración a un insecto legendario para la 10ª generación? Arcanine. Este es uno de los miembros del cuarteto legendario de la primera generación, al menos según el segundo episodio del anime de Pokémon. Arcanine es un Pokémon legendario, al menos en China. Pero esperen un momento, hoy en día se están borrando todas esas referencias al mundo real. Ni Océano Pacífico, ni elefantes de la India, ni Sudamérica, solo un Pokémon que aparece en el folclore oriental. Puede que existiera un verdadero Pokémon legendario similar a Arcanine, que originalmente iba a ser el legendario de la portada de Pokémon Plata antes de la creación de Lugia como el maestro de los perros legendarios. Esto habría tenido más sentido, ya que todos los legendarios de este grupo habrían sido cuadrúpedos. Avistamiento de Articuno. Un bonito detalle de la primera generación es que si vas a la ruta 15 y subes a la segunda planta del edificio que conecta con Ciudad Fuchsia, puedes mirar a través de unos binoculares y ver un ave brillante volando hacia el mar, es decir, Articuno. Sin embargo, debido a un descuido, después de haber capturado a Articuno en las Islas Espuma, aún podrás verlo. Esto se debe al hecho de que Articuno estaba tan lejos que incluso después de que el jugador lo atrape, la luz que provenía del ave sigue viajando y podemos verla como en el
el pasado, de la misma manera en que podemos ver la luz de las estrellas que ya no existen. Puede ser esto o simplemente otro descuido de la primera generación. Moltres en la calle Victoria. Los Pokémon legendarios suelen encontrarse en lugares remotos y difíciles de conseguir, como Articuno o Lugia, pero siempre me ha intrigado que Moltres pudiera encontrarse en la calle Victoria junto a un NPC aleatorio que no parece consciente de su presencia. En el futuro, este Pokémon fue llevado a la cima del Monte Ascuas, un lugar más adecuado para esta ave inspirada en el Fénix. Incluso en Heart Gold y Soul Silver, este legendario se encuentra en el Monte Plateado. Supongo que Game Freak se dio cuenta de que tener un legendario tan a la vista no estaba bien y decidió reubicarlo. Al menos en Let's Go Pikachu e Eevee no hay nadie alrededor, pero supongo que es porque estos juegos solo tienen la región de Kanto y no hay mucho espacio extra para ponerlo en otro sitio. Pokébola GS. ¿Quién podría olvidar la Pokébola GS que le dio la profesora Eevee a Ash con el propósito de investigar su contenido? Para aquellos que desconocen su destino, al final se la quedó César para siempre, ya que el director y guionista gráfico Masamitsu Hidaka pretendía que el público se olvidara de esta Pokébola dorada y plateada que debía contener a Celebi, el cual se uniría a Ash y a sus amigos de forma similar a Meloetta en Pokémon la serie Blanco y Negro. Sin embargo, como Celebi protagonizó la cuarta película, decidieron abandonar este objeto clave que en efecto puede invocar a Celebi en Pokémon Cristal. Rotom era un legendario. Estoy casi seguro de que Rotom iba a ser un Pokémon legendario durante el desarrollo de Diamante y Perla. La mayor pista es el tema de batalla legendario que suena cuando lo enfrentas. Algunos podrían argumentar que fue un descuido de los desarrolladores, pero la misma música se mantuvo en los remakes. Evento de Celebi en Heart Gold y Soul Silver. Aparte del icónico evento de Celebi en Pokémon Cristal, Game Freak nos dio otra oportunidad de explorar los misteriosos poderes del mítico Pokémon viajero del tiempo. En esta ocasión nos trasladamos a un periodo poco después de la derrota de Giovanni y de la disolución del equipo Rocket. Aquí nos enteramos de que Silver es el hijo de Giovanni, y más tarde descubrimos que el antiguo líder de gimnasio ha estado escondido en una cueva de las cataratas Toyo, aislado del mundo, escuchando las súplicas de sus hombres a través de un radio para que vuelva. Después de derrotarlo, Giovanni sale de la cueva y oímos un extraño sonido que muchos especulan que podría ser un cuerpo golpeando el agua, mientras que otros creen que solo es la radio. Es interesante que la intervención del jugador pueda haber sido la razón por la que Giovanni decidió no volver, debilitando aún más el poder del equipo Rocket en la segunda generación. Primer Pokémon mítico capturable. No way. Oh my gosh! Si buscas reacciones a Deoxys en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, no te decepcionarán. El episodio Delta de los remakes de la tercera generación nos dio una de las mayores sorpresas del momento, ya que por primera vez, un Pokémon mítico era por fin capturable en un juego de la serie principal de juegos. Ni DLC ni regalo misterioso, sino una parte real de la historia. Y no, Deoxys no es solo un Pokémon legendario como se afirma en la guía oficial de los Pokémon legendarios y singulares. Esta idea errónea surgió por el simple hecho de que Deoxys estaba disponible en estos juegos sin ningún requisito especial. Hoy en día, los Pokémon míticos ya son menos difíciles de conseguir en los juegos recientes. Pokémon legendario acuático de Misty. En el episodio Iluminados, mientras Misty medita, está pensando en un Pokémon legendario de agua que se parece mucho a Mega Gyarados, muchos años antes de que las Mega Evoluciones existieran. Podría ser una coincidencia, pero también podría ser que se inspiraran en este Pokémon imaginario. Legendarios nerfeados.
Ningún Pokémon podía igualar a Mewtwo en la primera generación, pero esto cambió en Oro y Plata con la introducción de los tipos Oscuro y Acero, y también debido a la división del especial en Ataque Especial y Defensa Especial. Sin embargo, una pareja de Pokémon cuyos puntos de base se redujeron en un futuro juego de Pokémon fue la de Zacian y Zamazenta. Perdieron 10 puntos en su forma de guerrero avesado y 20 en su forma de espada y escudo supremo. Saludo de Registeel. El miembro de acero del trío de Regis desató polémica con su sprite en las versiones inglesa, coreana y japonesa de Diamante y Perla. Aparece extendiendo el brazo de forma similar a un saludo nazi, por lo que fue rediseñado para Platino, Heart Gold y Soul Silver para evitar esta conexión. El origen de Meltan y Melmetal. Aunque se consideran Pokémon de la séptima generación, Meltan y su evolución no se consideran Pokémon de Alola. En cambio, pertenecen a una región desconocida. Con el lanzamiento de Pokémon Go y el hecho de que debutaron ahí, muchos consideran que estos Pokémon míticos pertenecen a nuestro mundo en el contexto de Pokémon Go. Pokémon legendarios y míticos cuestionables. Aunque tenemos claro que ciertos Pokémon son legendarios y míticos como Ho-Oh y Mew, hay otros cuyo estatus se sigue debatiendo al día de hoy. Existió cierta confusión con Deoxys, ya que originalmente se le trató como Pokémon mítico hasta que estuvo disponible como Pokémon capturable en Rubí Omega y Zafiro Alpha, lo que dio lugar a la idea errónea de que se trataba de un Pokémon legendario, tal y como se afirmaba en una guía oficial de Pokémon. Pero sin duda, el más polémico es Phione, un Pokémon cuyo huevo surge como cría de Manaphy, un auténtico Pokémon mítico. Algunas fuentes oficiales han descartado a este Pokémon como mítico o incluso legendario. En Pokémon Home era posible intercambiar a Phione a través de la GTS a pesar de ser un Pokémon mítico. No obstante, esto se arregló más tarde, lo que implica que el Pokémon en cuestión se considera un Pokémon mítico como cualquier otro. Los Ultraentes, un grupo de Pokémon generalmente considerados como legendarios, comparten rasgos con estos, como ser todos de género desconocido y tener al menos 3 estadísticas perfectas. Antes de la 9ª generación, estos Pokémon aparecían en la categoría de sublegendarios junto a Articuno, Entei y otros Pokémon similares, aunque algunos personajes cuestionan que siquiera se traten de Pokémon. Otro par de Pokémon legendarios cuestionables son Código Cero y su evolución Silvally. Supongo que su condición de legendarios se debe a que la Fundación Ether investigó las características de Arceus para crear un Pokémon a su imagen y semejanza. No sé si existen leyendas reales sobre Silvally fuera de la Fundación Ether, pero hasta donde sé no hay ninguna, lo que hace que su estatus como Pokémon legendario sea cuestionable. Si estos Pokémon fueran clones de Arceus, tendrían más mérito para ser considerados legendarios, de forma similar a como Mewtwo es un clon de un Pokémon mítico. Sin embargo, este no es el caso, aunque Silvally es considerado oficialmente un Pokémon legendario. Múltiples legendarios. Teniendo en cuenta que generalmente tenemos una sola oportunidad de capturar ciertos Pokémon en los juegos como Mewtwo, hemos creído que son especímenes únicos, pero no es el caso para todos. En primer lugar, hay varios Articuno, como el que aparece en la segunda película de Pokémon, y el que tiene Sabino, el cerebro de la frontera. Mientras que originalmente solo había un Mewtwo, podemos ver a un segundo en Genesect y el despertar de una leyenda. Se sabe que existen al menos 2 Mew, el que apareció en la primera película, que se cree que es el mismo Mew que buscaban Gary y Go, y el de Lucario y el misterio de Mew. Tenemos a un tercer Mew, pero como era una creación artificial conocida como Pokémon espejismo, en realidad no cuenta. Ejemplos como este hay por todas partes, y solo existen unos pocos casos de Pokémon únicos como Arceus, que se cree que es el único que existe, pero teniendo en cuenta que hay múltiples líneas temporales y universos, podrían existir infinidad de Pokémon legendarios y míticos. Gritos de los Regis. Los Pokémon emiten sonidos o dicen su nombre, pero cuando se trata del trío de Regis y su maestro, es casi espeluznante. No es de extrañar por qué fueron sellados en la antigüedad. Podría describirlos como sonidos robóticos, como si tuvieran poca batería y estuvieran infectados por un virus informático.
Perros legendarios débiles. Rojo Fuego y Verde Hoja nos han dado los Pokémon legendarios más débiles de la historia en términos de valores individuales, y me refiero a Entei, Suicune y Raikou. Debido a un descuido, todas las estadísticas excepto sus PS están siempre entre 0 y 5 valores individuales, lo que los hace extremadamente débiles y no merece la pena entrenarlos para batallas competitivas. Pero teniendo en cuenta que no todo el mundo tenía un GameCube por aquel entonces, era la única otra forma de conseguir a estos Pokémon legendarios en la tercera generación. Tobías. Si hay un entrenador misterioso en el anime, ese sería Tobías, y tiene su lugar en este iceberg porque posee al menos un Pokémon legendario y uno mítico. Lo natural habría sido que reapareciera en algún momento de la aventura de Ash, y es probable que no volvamos a verlo. Ya hemos visto entrenadores con Pokémon legendarios como la enfermera Joy con una Latias, pero ver a un entrenador con un Latios y un Darkrai, un Pokémon mítico que en su momento fue el Pokémon más poderoso que existía, con una combinación de Mal Sueño y Brecha Negra, fue impactante. Un misterio aún más intrigante es que nunca vimos al resto de su equipo. ¿Podría ser que tuviera más Pokémon legendarios y míticos? Por desgracia, esta pregunta puede que permanezca sin respuesta para siempre. Generación sin trama legendaria. Vean las portadas de todos y cada uno de los juegos de la serie principal de Pokémon y díganme cuál es la que resalta. Claro que es la de la primera generación, porque el resto de Pokémon de las portadas son legendarios. Y esto refleja la historia que hay detrás de ellos, ya que los Pokémon legendarios de rojo, azul y amarillo no juegan ningún papel importante. Aunque la segunda generación tiene legendarios en su portada, tampoco juega ningún papel principal, ya que el conflicto se centra en el regreso del equipo Rocket. Esta fue una época mágica en la franquicia de Pokémon, cuando el limitado acceso a internet y la ausencia de minería de datos te permitían explorar los rincones ocultos de Kanto y Yoto, descubriendo Pokémon y secretos que no se mencionaban en cualquier lugar. Hoy en día, te ves obligado a atrapar al legendario de la portada para progresar en el juego. El dragón original. Hace mucho tiempo existió un único y poderoso Pokémon dragón, comandado por dos héroes gemelos que trabajaban juntos para dar forma a la Tierra, pero con el paso del tiempo los hermanos se distanciaron. El hermano mayor buscaba la verdad, mientras que el hermano menor perseguía ideales, y sus diferencias desembocaron en conflictos. Mientras discutían, el dragón se dividió en tres: Reshiram, que estaba con el hermano de la verdad, Zekrom, que se puso del lado del hermano de los ideales, y el recipiente vacío dejado por los dos se convirtió en Kyurem. Esto plantea la pregunta: ¿quién era el dragón original? ¿Y cómo es que se dice que Kyurem llegó con el impacto de un meteorito si ya formaba parte del dragón original? Hasta ahora, nadie lo sabe con certeza. Pokémon legendarios bebé. Generalmente nos imaginamos a los Pokémon legendarios como criaturas completamente desarrolladas en su etapa adulta, pero en algún momento de sus vidas debieron ser bebés. Hay dos Pokémon que hemos visto en sus primeras etapas. El primero es Mewtwo en El origen de Mewtwo y el bebé Lugia que apareció en El misterio es historia. Hasta ahora, creo que estos son los dos únicos bebés legendarios que se han visto. Glitch del rugido. Como muchos de ustedes saben, rugido es un movimiento que usan los Pokémon salvajes para escapar del jugador, y puede ignorar habilidades como sombra trampa que normalmente impedirían a un Pokémon escapar. ¿Qué puede ser peor que encontrarse con un Pokémon que se escapa inmediatamente? Pues un Pokémon legendario que se escapa y desaparece del juego para siempre. Este fue el caso de Raikou y Entei en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja debido a un descuido. Sin embargo, Suicune no se ve afectado por este problema, ya que en sus movimientos no está incluido rugido cuando lo encuentras. Roca Blanca. Un rumor relacionado con un Pokémon mítico en Ciudad Algaria es el de la Roca Blanca fuera del centro espacial que se dice que tiene la clave para encontrar a Jirachi. El NPC cercano a ella nos cuenta que los trabajadores del centro espacial la usan como símbolo de su deseo de que sus cohetes vuelen a salvo, y que en su lugar usa etiquetas de deseo, elementos que están presentes en el diseño del mítico de tipo acero psíquico. Puede que hubiera planes para vincular este objeto a un acontecimiento real, pero no hay información oficial que lo confirme.
Zacian es una chica. Según la descripción del Pokédex de escudo de Zacian en inglés, hay quien dice que es la hermana mayor de Zamazenta. Es algo extraño, sobre todo porque estos Pokémon legendarios no tienen género, a diferencia de Latios y Latias. Deoxys en la luna. Seguro que recuerdas el Centro Espacial de Algaria si jugaste Rubí, Zafiro y Esmeralda. Había un NPC que revelaba el número de lanzamientos exitosos que había habido. Este número aumentaba cada semana y se decía que una vez alcanzado un número específico, el jugador sería enviado en una misión a la luna donde Deoxys o Jirachi podrían ser capturados. Esto era falso, pero el rumor probablemente inspiró el encuentro en el espacio con Deoxys en Rubí Omega y Zafiro Alpha. Aquiles y Jirachi. Aquiles es el único villano con pruebas confirmadas de haberse encontrado con un Pokémon mítico. En Zafiro Alpha, la habitación de Silvina en la guarida Aqua contiene una foto de Aquiles y Silvina de niños con Jirachi. Siempre me he preguntado si Jirachi realmente concedió un deseo a Silvina o a Aquiles. Tener una foto con un Pokémon mítico, como posando juntos, significa que más que un encuentro, estos dos podrían haber tenido una estrecha relación con el hacedor de deseos. Pokégods. Si conoces a Picablu, entonces conoces al Zeus de los Pokégods. La leyenda de Picablu comenzó con el rumor de una evolución de Raichu, y había métodos bastante ridículos para desbloquearlos como para discutirlos aquí. Pero aunque no lo creas, Picablu es un nombre real que Topps, una compañía que fabrica cartas coleccionables, asignó al Pokémon que ahora conocemos como Marill. Podrías pensar que tal vez el nombre japonés de Marill es Picablu, sobre todo porque Topps mencionó el nombre japonés de Snubbull, Buru, en la misma frase que los demás Pokémon, pero no fue así. Alguien vio un Pokémon ratón y que era azul y pensó en el nombre Picablu sin el permiso de Game Freak, y ahí nació la leyenda. Otro Pokégod fue Yoshi, sí, de la franquicia de Mario. Del mismo modo que la revista Electronic Gaming Monthly consiguió engañar al mundo con Shenlong en Street Fighter 2, también se metió con los fans de Pokémon, afirmando que Dragonite podría evolucionar en Yoshi. Hablando de Shenlong y Street Fighter 2, ya está disponible el iceberg con subtítulos de este legendario juego de peleas, así que suscríbete a The Iceberg Experience, mi canal alternativo en el que hablo de icebergs que no son de Pokémon. Bueno, volviendo a Pokémon, ¿quieren saber qué es más ridículo que un Dragonite evolucionando a Yoshi? Lickitung evolucionando en Luigi. Y esta vez fue publicado en la web oficial de Nintendo por allá de abril de 1999. El infame Venustoys que apareció en el episodio El fantasma del pico de la doncella, una combinación entre Venusaur y Blastoise que fue hecha por Gastly, se pensó que aparecería en los juegos de primera generación. Nidogod y Nidogoddess son evoluciones de Nidoking y Nidoqueen respectivamente, y hay una lista realmente larga de ellos. Para una explicación más detallada, les recomiendo que vean el video de los Pokégods de Yuri of Wind. Diferencias entre temas de Pokémon legendarios. Si no prestaron atención, puede que sea difícil darse cuenta, pero los temas de Reshiram, Zekrom y Kyurem tienen ligeras diferencias. En el caso del gran Pokémon blanco, se oye el sonido de unas llamas, mientras que en el de Zekrom, electricidad. En el tema de Kyurem, los compases del principio son diferentes, y la parte en la que se oyen las llamas y la electricidad no tiene estos sonidos. Una forma de representar el hecho de que Kyurem está destinado a ser un cascarón vacío que queda tras Reshiram y Zekrom. Aunque las bestias legendarias compartían el mismo tema en la segunda generación, en sus remakes cada una de ellas recibió una versión distinta de este tema. Escúchenlo.
Evento de Volcanion. Hay una zona inaccesible en la central de Kalos que se especula que se utilizó para un evento de Volcanion. Como mencioné en mi iceberg de Pokémon X y Y, hay un usuario en Reddit que se salió de los límites del juego y exploró la zona, un lugar con vapor y lava que recuerda a un Pokémon como Volcanion. Curiosamente, hay una puerta que conectaría con otra ruta en el lado opuesto, pero como era de esperarse, es un callejón sin salida. Lugia fue creado bajo los efectos de las drogas. El jefe guionista del anime de Pokémon, Takeshi Shudo, es conocido por haber creado a Lugia bajo los efectos de algunos medicamentos y tranquilizantes. El alcohol me ayuda a entender todos los diálogos que rondan mi cabeza y a despejar la mente cuando me siento dispersado y confundido. Por alguna razón, cuando tomo, puedo hacer las preguntas más molestas a desconocidos sin acabar en una pelea. Tampoco discutimos. Debe ser ese tipo de mentalidad que dice, las personas son personas, yo soy yo. Así que no importa lo que alguien diga, no te molesta. Si no puedo beber, tomo tranquilizantes. Cuando me siento como en las nubes, me ayuda a ordenar todos mis pensamientos confusos. Este proceso llevó a Shudo a concebir a Lugia, un Pokémon que le sorprendió ver materializado en Pokémon Oro y Plata, ya que se originó en el anime y no en los juegos. La leyenda del mar. La leyenda del mar es una intrigante lectura que se encuentra en la biblioteca de Ciudad Canal en diamante brillante y perla reluciente. Si has jugado leyendas Pokémon Arceus, puede que te resulte familiar la misión 66, en la que debes llevar un equipo específico de Pokémon a la cueva costera para enfrentarte a Manaphy. Aunque las acciones del texto parecen referirse al protagonista de dicho juego, esto no es así, ya que la leyenda ya existía en tiempos de Hisui. ¿Quién fue el primer personaje que conoció al príncipe? ¿O podría haber profetizado al protagonista? Gen Loco. Uno de los objetos menos conocidos de toda la franquicia es el Gen Loco, un objeto que podemos encontrar cerca de la Cueva Celeste en la segunda generación de juegos. El Gen Loco está conectado con el legendario Mewtwo como objeto emblemático que actúa como un contoneo autoinfligido, ya que el usuario aumentará su ataque 2 niveles, con la desventaja de que la confusión durará 256 turnos. Supongo que este objeto se eliminó debido a la existencia de habilidades que evitan la confusión en la tercera generación, lo que significa que si tu Pokémon con la habilidad Ritmo Propio consumía este objeto, sería como si usara Danza Espada nada más saliendo de su Pokébola. El legendario de la Cueva Superación. En Pokémon Blanco y Negro, una entrenadora guay llamada Julieta mencionará que hay una historia sobre un Pokémon legendario que vive en la cueva y que entrena a su Pokémon estudiante. Esto siempre me ha hecho pensar en que uno de los espadachines místicos podría haber llevado a Keldeo ahí para entrenar y conseguir su forma brío para convertirse en un Pokémon más poderoso. No hay continuación de esta historia, ya que la cueva se derrumba en Negro 2 y Blanco 2, a pesar de que existen datos sin utilizar relacionados con la ubicación en los archivos del juego. Giratina es el diablo. Giratina es un paralelo al concepto del ángel caído, un ser que se rebela contra un poder superior y que es exiliado como castigo a otro plano existencial. Al igual en que los ángeles caídos son expulsados por desafiar a Dios, Giratina es desterrado al mundo distorsión por su comportamiento violento, representando la rebelión y el aislamiento. Este comportamiento sigue presente en Giratina en la época de leyendas Pokémon Arceus, ya que quería vengarse del dios Pokémon con la ayuda de Bolus. Además, el número 6 se ve representado en el diseño de Giratina y nos recuerda a la creencia cristiana de que el 666 es el número de la bestia. Sin embargo, al contrario que el demonio y tras abandonar a Bolus, Giratina actúa como un guardián cuyo objetivo es proteger el universo de amenazas. Arceus signos de interrogación. Una de las cosas más inservibles y aleatorias en Pokémon es el tipo signos de interrogación. El único movimiento al que se le asignó este tipo fue maldición, pero más tarde se cambió a un movimiento de tipo fantasma para eliminar cualquier asociación con este tipo inusual. Esto se encuentra en el iceberg porque resulta que Arceus tiene un sprite de tipo signos de interrogación, aunque no exista ninguna tabla que le otorgue esa característica al Pokémon Dios. Este tipo tiene la propiedad de ser neutral contra todos los tipos y
y viceversa, pero fue eliminado a partir de la quinta generación por obvias razones. Diancie es un Carving mutado. Diancie es un Pokémon mítico muy particular. En primer lugar, es el único Pokémon mítico que puede mega evolucionar. En ese estado, supera las estadísticas base de Pokémon legendarios como Mewtwo con 700 puntos. Además, Diancie era originalmente un Carving que sufrió un proceso de mutación, convirtiéndose en el Pokémon mítico que conocemos. Teniendo en cuenta la transformación de Carving a Diancie y su capacidad de mega evolucionar, parece que este Pokémon tiene una fuerte relación con las mutaciones, probablemente del mismo modo que Eevee. Volcanion en otras regiones. En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, se revela que Valente ha trabajado con Malvalona TV para producir varios programas de televisión en los que se detalla la búsqueda del Pokémon mítico Volcanion en las regiones de Kalos, Sinnoh y Johto. Me pregunto por qué específicamente estas regiones. Tendría sentido si fueran Kanto y Hoenn, ya que ambas regiones tienen volcanes, pero si alguien lo sabe, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios. Tema de los perros legendarios en Rubí y Zafiro. Uno de los mitos más populares de la tercera generación era el poder visitar Kanto y Johto desde la región de Hoenn, y este rumor fue alimentado por el hecho de que dentro de los datos internos de Rubí y Zafiro están presentes temas de la época de la primera y segunda generación usando la fuente de sonidos de los entonces nuevos juegos de Pokémon. Uno de estos temas era el de Raikou Entei Suicune, lo que llevó a la gente a creer que se había programado un encuentro en los juegos. Aunque estos Pokémon estaban en los archivos del juego, no serían capturables sino hasta el lanzamiento de Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja y Pokémon Colosseum. Aquí tienen un fragmento del tema. Mensaje de la Isla del Sur. Si quieres evitar olvidar tus recuerdos, guárdalos en tu corazón. Estas son las palabras inscritas en un cartel a la entrada del bosque de la Isla del Sur, un lugar donde residen Latios y Latias. Una vez capturados o derrotados, el jugador puede interactuar con una esfera en el centro en la que se lee lo siguiente: los sueños son un mundo aparte, recuérdalo. ¿Quién dejó estos mensajes y qué significan? El primer mensaje hace referencia al miedo a olvidar y a intentar encontrar los medios para conservar los recuerdos de uno mismo, mientras que el segundo es más críptico. Podría significar que los sueños se originan en existencias alternas si lo tomamos literalmente, o que los sueños, como los objetivos, se encuentran en una realidad paralela a menos de que hagamos algo para hacerlos realidad. ¿Cuál es tu interpretación de estos mensajes? Isla Suprema y el Señor Fuji. Guyana, Sudamérica. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva, y efectivamente en una isla lejana habita Mew, el mítico Pokémon original que ayudó a convertir a Pokémon en lo que es hoy. En su día, las distribuciones en línea no existían, y la única forma de hacerse con Mew era asistiendo a un evento de distribución, en este caso concreto, uno que tuvo lugar en Japón del 17 de julio al 21 de agosto de 2005, en el que los asistentes con una copia de Pokémon Esmeralda japonés recibieron el mapa viejo, un objeto que daría a los jugadores acceso a la Isla Suprema, donde encontrarían a Mew. En el pasado, pensé que este evento también estaba disponible para Rojo Fuego y Verde Hoja, del mismo modo que Lugia, Ho y Deoxys, sobre todo porque es un Pokémon de la región de Kanto, pero en realidad solo se podía viajar a ese mítico lugar a través de la región de Hoenn. Si vas a la parte este de la isla, encontrarás un cartel desgastado por el tiempo que dice: día 6 de septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Si un humano vuelve aquí alguna vez, seguro que tendrá gran corazón. Con esa esperanza, me marcho. Mientras que en las versiones internacionales no hay ninguna pista sobre quién pudo escribir eso, la versión japonesa nos regala el kana G. Si volvemos a los diarios de la mansión Pokémon, solo podemos preguntarnos quién los escribió, y una de las respuestas se encuentra en el anime de Orígenes Pokémon. El profesor Oak menciona que el diario que Rojo encontró en la mansión de Isla Canela podrían ser las notas del Dr. Fuji, un científico del que se decía que era el mayor erudito del mundo en la investigación Pokémon, y que después de
descubrir una nueva especie, los temas de sus estudios se volvieron más perturbadores, y sus investigaciones pronto fueron desestimadas porque intentaban crear artificialmente al Pokémon más poderoso. En Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, si hablas con Blaine para una revancha, te dirá que en la mansión Pokémon hay restos de la investigación de su viejo amigo. ¿Y quién es el viejo amigo de Blaine? Bueno, no solo el señor Fuji es amigo de Blaine, como indica un retrato en el gimnasio de Isla Canela en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, sino también el fundador del laboratorio Pokémon de la isla. No hay lugar a dudas de que absolutamente todo lo que hemos comentado aquí indica que Fuji fue el responsable de escribir esas palabras en Isla Suprema y que también fue el responsable de la creación de Mewtwo. Victini en Nieves de la Corona. Se encontraron datos de un encuentro con un Victini de nivel 70 en el DLC Nieves de la Corona para Pokémon Espada y Escudo. Esto provocó una oleada de búsquedas de este mítico Pokémon tras el lanzamiento del DLC. El youtuber Austin John Plays ofreció $500 a quien le mostrara un método para encontrar a Victini, pero esta recompensa nunca fue cobrada porque el Pokémon de la victoria no aparecía por ninguna parte. Se cree que Game Freak empleó esta táctica para despistar a los mineros de datos, especialmente en una época en la que descubrir secretos sobre videojuegos es cada vez más fácil. Calyrex es más frío que el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más fría posible en el universo, y este concepto tiene mucho sentido si entendemos por qué no puede existir algo más frío. La temperatura es el resultado del movimiento de las partículas. Cuanto más rápido se mueven, más calor hay. A medida que el movimiento se ralentiza, las cosas empiezan a enfriarse, pero cuando las partículas dejan de moverse por completo, entonces obtenemos como resultado el cero absoluto. Como no hay nada más lento que algo que no se mueve en lo absoluto, una temperatura inferior al cero absoluto es completamente imposible. Y digo imposible de la misma manera en que un círculo con 3 ángulos rectos sea real. Sin embargo, según la página oficial japonesa de Pokémon para el DLC de Espada y Escudo, Calyrex combinado con Glastrier puede alcanzar una temperatura de menos 300 grados centígrados. Los 1000 brazos de Arceus. La mitología lo describe como el Pokémon que dio forma al universo con sus 1000 brazos. Aunque las leyendas y los mitos suelen ser metafóricos, puede que esta descripción no esté muy alejada de la verdad, si tenemos en cuenta lo que se muestra en el manga Pokémon Adventure sobre Arceus, creando los Pokémon del trío creador en las ruinas de Sinjo. En Todo sobre Arceus parte 4, numerosos Unknown aparecen y orbitan alrededor de Arceus. Ante la confusión de Oro, Proton, un ejecutivo del equipo Rocket, explica que Arceus no puede crear algo de la nada. ¿Les suena familiar? Es plausible que los Unknown no sean solo los 1000 brazos que Arceus utilizó para dar forma al mundo, sino también una extensión del propio Arceus. Como mencioné en mi iceberg de Pokémon Diamante y Perla, existe una similitud entre los Unknown y los Ophanim, una clase de seres celestiales con forma de rueda que custodian el trono de Dios y que son conocidos como los que tienen muchos ojos. Las conexiones no acaban ahí, ya que las ondas de radio encontradas en las ruinas alfa producidas por los Unknown son muy similares a las de la flauta celestial y la flauta azur, objetos fuertemente relacionados con el encuentro con el dios de la creación. ¿Quién creó a Arceus? Un huevo del que nació el ser original apareció en el vacío y con sus 1000 brazos dio forma al universo. El misterio de la creación del universo es probablemente algo fuera del alcance de cualquier civilización, por avanzada que sea, pero por ahora regresemos al universo de Pokémon. El problema de preguntarse quién creó el universo es que aunque sepamos quién o qué creó a Arceus, surge la misma pregunta: ¿qué causó esa entidad o fenómeno? Esto se conoce como regresión infinita, y como he mencionado antes, puede que esté más allá de nuestra comprensión. ¿Podría Arceus haber existido desde siempre? ¿O tal vez procede de una dimensión superior, eligiendo materializarse en este universo? Sin embargo, como es de esperarse, estas respuestas solo conducen a más preguntas. Los Shinies legendarios no tienen sentido.
Hemos visto que algunos Pokémon legendarios son únicos, o en el caso de Pokémon como Mewtwo o Articuno, hemos visto un par de ejemplares. Ante esto, algunos argumentan que la existencia de Pokémon legendarios Shiny no tiene sentido. Estadísticamente, es poco probable que una mutación genética rara, que suele aparecer en unos pocos individuos entre miles, se dé en una población de solo 2 o 3 Pokémon. ¿Cómo justificar la existencia de Pokémon Shiny como Mewtwo o Arceus? Con el multiverso, un elemento cuya existencia está confirmada en la franquicia de Pokémon. Con este mar de probabilidades prácticamente infinito, hay espacio para que los Pokémon sean Shiny aunque se trate de especímenes únicos, aunque su existencia en un único universo represente uno de los sucesos más raros de la historia. ¿Qué opinas de la existencia de Pokémon legendarios Shiny? Pokémon legendarios Beta. Gracias a diferentes filtraciones a lo largo de los años, hemos podido ver el lado alternativo de muchos Pokémon, incluidos los legendarios. Empecemos con un Pokémon conocido como Omega, una criatura parecida a Mechagodzilla que aparentemente iba a tomar el lugar de Mew en la primera generación. Los perros legendarios ahora sí parecen perros, y tienen un aspecto bastante genérico si los comparamos con los que obtuvimos al final. Hablando de ellos, hay un Pokémon interesante que se parece a Arcanine si de verdad fuera legendario. Se especula que esta criatura fue el verdadero maestro de Raikou, Entei y Suicune, pero esto cambió más tarde cuando Game Freak decidió incluir la creación de Takeshi Shudo para el anime, Lugia. Celebi ha pasado por varias etapas, desde ser un Pokémon casi negro hasta parecerse más a su forma final. Aquí podemos ver un boceto de Groudon que no difiere demasiado de la versión final, y sin embargo acabamos con un diseño mucho mejor. Dragón Blanco no tiene una representación visual, pero su descripción en el Pokédex podría ser un indicio de una versión beta de Rayquaza. No obstante, también podría tratarse de Altaria. Latiken es muy singular, ya que es un Pokémon beta que se dividió en Blaziken y Latias, algo que no creo que hayamos visto antes. Supongo que esto significa que Latios fue una inspiración posterior después de que Latias fuera su propio Pokémon. El trío del lago tiene exactamente los mismos sprites, pero si echamos un vistazo a sus sprites desde atrás, podemos ver que todos tienen antenas y la cabeza de Azelf parece diferente. Regigigas, no tengo palabras para describirlo. Heatran es parecido, pero tiene 4 orbes en la cabeza. Giratina me recuerda una mezcla entre Landorus en su forma tótem y a Cthulhu. Darkrai parece un primo perdido de Cerulege. Shaymin es menos peludo, o herboso en este caso. Arceus parece una sombra de lo que podría ser su forma real, aunque esto puede que nunca lo sepamos. No hay mucho que decir sobre los Pokémon legendarios beta de la región de Teselia. Aunque no hay ningún sprite, había un espacio vacío entre el trío legendario de Kalos y Diancie, Volcanion y Hoopa. Teniendo en cuenta su ubicación, podría haber sido un Pokémon legendario o mítico adicional del que no tenemos ni idea. Por último, Eternatus parece un pez cósmico. Mitos de Sinnoh y Hisui. Los mitos de Sinnoh y Hisui muestran el saber popular y los conocimientos ancestrales que detallan la creación del universo, los orígenes de Hisui y Sinnoh, y varias historias que describen el mundo Pokémon tal y como existía mucho antes de los acontecimientos de la mayoría de los juegos. Una colección de intrigantes relatos se encuentra en los poemas antiguos que se cree que fueron escritos por Metis, a juzgar por el hecho de que el autor describe una amistad con la deidad de la primavera en Amorous, la compañera más cercana de Metis en Pokémon Leyendas Arceus. Esta teoría ha llevado a muchos a especular con la posibilidad de que Metis tenga una vida extraordinariamente larga o incluso que sea inmortal. También hay historias contadas en los numerosos libros de la biblioteca de Ciudad Canal. Exploremos algunos de los más interesantes. Poema Antiguo 9. La corriente arrastra los huesos de los Pokémon que devuelvo al río, así como los recuerdos que compartíamos. Sus aguas conducirán los huesos hasta el mar, y tal vez den la vuelta al mundo al final. ¿Cuántos huesos habré devuelto hasta ahora? ¿Y cuántos huesos más tendré que devolver? Con cada despedida frente a las aguas del río, mi corazón muere y queda un poco más vacío. Esto tiene un paralelismo con la primera historia popular de Sinnoh, que dice lo siguiente:
Limpia los huesos de los Pokémon atrapados en el mar o en un arroyo. Agradéceles la comida que proporcionan y limpia completamente los huesos. Cuando los huesos estén tan limpios como el agua de la que provienen, devuélvelos a esta. Los Pokémon regresarán con un nuevo cuerpo y una nueva vida. Tercera historia popular de Sinnoh. Érase una vez un Pokémon muy cercano a los humanos. Érase una vez humanos y Pokémon que comían en la misma mesa. Érase una vez un tiempo en el que no había diferencias entre los dos. En la versión original japonesa de esta historia, se dice que Pokémon y humanos solían casarse entre sí, lo que explica por qué este detalle se cambió en la localización internacional de los juegos. Sin embargo, en Leyendas Pokémon Arceus nos encontramos con un caso en el que un hombre se casó con un Pokémon. Un diario perdido de hace generaciones insinúa un matrimonio entre un hombre y un Frostlass, relacionado con la leyenda sobrenatural de la Yuki-onna, un espíritu de las nieves del folclore japonés, el mito de Ciudad Rocabelo. Un joven, imprudente en su inocencia, recibió una espada. Con ella, atacaba despreocupadamente a Pokémon que le daban sustento. Los que no se comía, los desechaba sin pensarlo dos veces. Al año siguiente, no apareció ningún Pokémon. Las despensas menguaron. El joven viajó muy lejos en busca de los Pokémon desaparecidos. Anduvo durante mucho tiempo por incontables lugares y encontró uno. Le preguntó, ¿por qué os escondéis? Y el Pokémon respondió, si blandes tu espada contra nosotros para hacernos daño, nos defenderemos con uñas y dientes. Nuestra venganza caerá sobre tu pueblo, porque así debe hacerse. Debemos guardarnos de quien nos ataque, y por ello te pido perdón. El joven gritó a los cielos desesperadamente. Al encontrar esta espada, he perdido demasiado. Cegado por el poder, ignoré que los Pokémon tienen vida. Nunca volveré a ser cruel. Rechazo y maldigo esta espada. Os pido perdón, pues he sido un estúpido. Y al decir esto, el joven lanzó la espada al suelo y la partió. Y así, el Pokémon desapareció y se marchó a un lugar inaccesible. El Pokémon en cuestión podría ser Giratina, lo que podría explicar por qué el mito menciona Ciudad Rocabelo, ya que es la ciudad más cercana a la Cueva Retorno. Además, la huida del Pokémon a un lugar inaccesible podría referirse al mundo Distorsión. Gracias por ver el video. Si te gustó, aprendiste algo nuevo o te divertiste, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal, así como a The Iceberg Experience, donde encontrarás muchos icebergs interesantes sobre videojuegos. Hasta pronto.